Vamos a hablar de los fallos que tienes que evitar a la hora de hacerte tubos. Soy Nacho, entrenador de perfeccionamiento de surfistas, tanto intermedios como avanzados. Llevo 8 años trabajando exclusivamente como entrenador y hoy te voy a contar todos esos fallos que tienes que evitar para ser más exitoso con tus tubos. El primer fallo del que vamos a hablar es del posicionamiento. Un fallo muy común es posicionarte en el pico de la ola, sobre todo cuando es una ola que es un A-frame bastante marcado. ¿Por qué? Porque cuando tú estás surfeando una ola vertical y te pones en el pico en vez de estar a contrapico, la ola te va a crear mucho más vacío y va a ser mucho más complicado que conectes con la pared. Muchas veces vas a ver a surfistas intentar bajar la ola desde el pico y ahí es el punto en el que la tabla desconecta con la pared y se acaban cayendo. Otro fallo muy común es no medir bien la verticalidad de la ola. Cuando estás surfeando olas de tubo tienes que asegurarte de que le entras bien a la transición. Si la vas a coger cuando ya está demasiado vertical, tus probabilidades de éxito bajan muchísimo. Intenta entrarle desde mucho más atrás con buena remada. Si estás empezando a coger tubos, lleva una tabla con un poquito más de volumen que te vaya a ayudar a hacer esa transición y así le puedas entrar en el momento correcto. Otro fallo súper común es el no tener el commitment suficiente a la hora de remar. Tenemos que pensar una cosa, en una ola vertical que vaya a ser tubo, el commitment lo es todo. Tenemos que intentar conectar con la pared antes de que caiga el labio y para eso tenemos que entrar con muchísima confianza a la hora de la remada. Muchas veces ves a gente intentando coger sus primeros tubos, pero con esa indecisión de si van a ir con todo o no y al final se acaban cayendo. Es mucho más seguro ir con confianza que ir con la duda. Ahora vamos a hablar de fallos más específicos. Vamos a hablar del frontside y fallos típicos que se suelen cometer. Un fallo súper común a la hora de ponerte de pie es no ir con la confianza suficiente como para poner el peso adelante. La gente se queda con el peso atrás y al final no consiguen conectar con la base de la ola y se acaban cayendo. Tenemos que también tener mucho cuidado con inclinarnos demasiado hacia adelante. Esto es muy común cuando estás viendo que ya la ola se está poniendo y estás conectando con la pared. Muchas veces cuando estamos empezando tendemos a echarnos mucho hacia adelante e inclinar demasiado el tronco, cuando realmente lo que queremos buscar es una postura totalmente centrada en la tabla para poder conectar bien con nuestro peso, manteniéndolo bien centrado y estable. Otro fallo muy común es bajar demasiado la línea a la hora de tubear de frontside. Tenemos que intentar encajarnos bien con la pared y para eso lo más efectivo es estar en contacto en todo momento con la pared, ya sea con una o con dos manos. Estamos hablando un poco de los errores más comunes, pero dentro de surfear tubos hay muchísimo más. ¿Quieres más tips sobre cómo mejorar tu surfing y consejos semanales? Tenemos una newsletter que te vamos a dejar el link en la descripción para que te puedas suscribir, es totalmente gratuita y te vamos a ir ayudando en tu camino. Vale, ahora vamos a hablar del backside. Uno de los fallos más grandes de backside es tener el torso cerrado. Si yo no soy capaz de alinear mis hombros hacia adelante pegado a la pared de la ola, nunca voy a poder coger una buena línea. Tenemos que intentar dejar de tener esos hombros cerrados, abrirlos hacia la pared y empezar a tener la mano de adelante en contacto con la pared de la ola para poder medir bien y que no nos acabe cayendo el labio encima. Otro fallo muy común es cuando ya te has conseguido colocar, no seguir haciendo pequeños pampeos para redireccionar tu línea y acabas yéndote con el fumble y no conectando con el exit de la ola. Espero que todos estos consejos les animen a intentar empezar a hacerse sus primeros tubos y pueden intentar hacerlo en playas que no sean tan agresivas, que tengan fondo de arena y poco a poco empezar a ir cogiendo esas posturas intentando todos estos detalles de los que les acabamos de hablar. A dar caña, equipo, mucha suerte y nos vemos en el agua.